Bienvenidos a la sesión que vamos a tener hoy. Queremos, pues primero que todo, agradecerle a todos ustedes por estar acá presente y por el apoyo que han dado en todo el transcurso de ya estos 2 años y medio que ha sido el proceso del proyecto TREC. Antes de iniciar, quisiéramos invitar a Planeación y a la Secretaría, de pronto a los representantes directores, si quieren mencionar algo como para que tengamos en contexto qué vamos a hacer el día de hoy o qué se estaba haciendo con la ciudad. Entonces, no sé si de pronto Andrés o Oscar les gustaría decir algo. Oscar, pues Oscar y Mónica, de cargos más altos, si me lo permiten, daría pues como la introducción, como el contexto de este proyecto. El proyecto TREC coincidió con una iniciativa que venía trabajándose en la administración de Santiago de Cali, precisamente orientada a la evaluación del riesgo sísmico, y que había iniciado en 2016, más o menos, con una primera aproximación a las opciones de conocimiento que podríamos acceder para evaluar el riesgo sísmico en Cali. En esa primera aproximación, y siguiendo directrices del Plan de Ordenamiento Territorial vigente, que sigue vigente a la fecha, y el plan de desarrollo de entonces, se hizo una compilación de la información disponible que teníamos y las opciones metodológicas que existían para desarrollar este proyecto. Precisamente en esa búsqueda de esas opciones metodológicas dimos con la Fundación GEM como y pues y su plataforma OpenQuake como una opción muy asequible y adecuada a los intereses de la administración. Entonces fue una feliz coincidencia que se identificara a GEM y a OpenQuake como una opción para nosotros y que surgiese el proyecto TREC y consideraran a Cali como una de las ciudades a ser evaluadas. Y ahí pues empezó este grandísimo apoyo por parte de GEM y el proyecto TREC, y por eso la administración de Santiago de Cali no dudó en inscribirse en el proyecto y aceptar pues, la amable invitación para participar en este proyecto. De hecho, pues en la apertura de TREC que se dio en Quito en marzo de 2020, pocos días antes de que empezara todo este aislamiento por la pandemia, tuvimos la fortuna, la doctora Mónica Jiménez y yo, de estar en representación de Cali en la apertura del proyecto TREC. Eso a grandes rasgos es como el antecedente que hay de TREC y cómo coincidimos en la intención que tenía Cali con la formulación de TREC por parte de JET con el apoyo de USAID. Muchas gracias, Andrés. Oscar o Mónica estarían también interesados en hacer algún comentario. Bueno, sí, quería de igual manera, además de sumarme a lo que el doctor Andrés dijo, es que en base a lo que hemos estado mirando, este estudio para nosotros es significativo e incluso, no sé si Natalie está aquí, me gustaría tener algún comentario al respecto, porque la idea es que nosotros podamos incorporar este estudio a la actualización del plan distrital de gestión del riesgo, que estamos en proceso y en desarrollo de ajustarlo. Y así tenemos pues otros escenarios de riesgo que se van a incluir, pero por lo pronto este estudio para nosotros es fundamental. No sé, me encantaría que de pronto si ustedes
lo permiten, Natalie nos comentará algo al respecto, ya que lo hemos venido hablando. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, y ahí sí les voy a pedir que Natalie nos comente al final para que quede el contexto para todos los que están asistiendo, porque Natalie ha visto ya más detalles de los escenarios de riesgo. Entonces, si les parece, Natalie, cuando terminemos esta presentación nos puedes comentar sobre cómo incorporar los resultados en el plan de riesgo. Perfecto, Catalina, perfecto. Ok, entonces muchas gracias a todos. Como les invitamos, hoy, el día de hoy vamos a presentar la evaluación del riesgo sísmico, particularmente para la ciudad de Cali, en el marco del proyecto TREC, que es patrocinado por USAID. Este ha sido un trabajo en colaboración de muchas personas. El día de hoy, desde la Fundación GEM, estamos mi colega Alejandro Calderón y yo, Catalina Yepes, pero hay un equipo muy grande también que nos ha respaldado en distintos temas. También queremos agradecer a la alcaldía, y ahí están ustedes como Secretaría de Gestión del Riesgo, al Plan de Ordenamiento Territorial, al Servicio Geológico, a la Universidad de AFIT y al USGS, que también nos ha estado acompañando en todo este proceso. Y en el día de hoy tenemos una agenda dividida en dos partes. La primera parte es la presentación general del trabajo. No queríamos hacer algo muy detallado, aunque van a haber algunas partes un poquito técnicas, pero la idea es mostrar en completo todas las componentes que estuvimos trabajando en la ciudad. Y al final poder discutir los resultados. Y la segunda parte ya es una parte con el grupo técnico, es decir, las personas que dicen en un futuro podría utilizar este modelo, cómo lo utilizo, dónde lo encuentro. En el chat ven que ya Alejandro empezó a compartir como dónde va a quedar la información distribuida, cómo la puede usar, y ustedes también han participado algunos en los talleres de capacitación de OpenQuake, porque todas las herramientas y los cálculos se hicieron utilizando OpenQuake. Entonces, primero, para dar un contexto general, vamos a hablar de la evaluación del riesgo sísmico. Y cuando hablamos del riesgo sísmico, nos gustaría entender cuál es el impacto que los terremotos podrían tener en la ciudad. Hay mucho trabajo de fondo. Aquí en la imagen mostramos uno de los resultados que vamos a analizar al final ya de la presentación. Pero para poder entender el riesgo hay tres componentes fundamentales que se deben combinar temporal y espacialmente. La primera es el modelo de amenaza sísmica, que me va a decir cuál es la probabilidad de que se genere un evento sísmico en la ciudad, de qué magnitud, a qué distancia. La segunda es el modelo de exposición, donde me va a representar todos los bienes, las edificaciones y las personas que están en la ciudad. Y por último, la vulnerabilidad de esas estructuras ante los terremotos. Entonces, en las siguientes diapositivas, lo que queremos compartir es en cada uno de esos modelos qué hicimos, de dónde tomamos los datos para finalmente obtener este tipo de resultados. Entonces, empecemos por la amenaza sísmica y los efectos de sitio. Para empezar, nosotros utilizamos un modelo de referencia, y este fue el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica propuesto por el Servicio Geológico Colombiano. Este modelo es abierto, está disponible a través de la página web del Servicio Geológico, tiene una documentación muy completa, y lo que nosotros hicimos fue partir de este estudio para utilizar el modelo de amenaza que estaba también en formato OpenQuake. Aquí en el mapa vemos, en la figura vemos el mapa de amenaza sísmica para Colombia, que sería lo que estamos acostumbrados a ver en el código sísmico parecido, la propuesta que tienen en el servicio, y en la derecha vemos las curvas de amenaza o los espectros ya específicamente para la ciudad de Cali, en un punto específico, y estos son valores estimados en roca, es decir, no se tiene en cuenta en este momento las condiciones de sitio. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un análisis de riesgo a nivel urbano, las condiciones de sitio juegan un papel fundamental. Y eso lo saben todas las personas que han estado en este transcurso de estudios en la ciudad,
y se cuenta con una microzonificación de sísmica que se hizo en el 2005 por el estudio de Geominas y Dagma. Y aquí vemos en la imagen las zonas homogéneas que definió la microzonificación. Y esas zonas homogéneas son básicamente, se agruparon las zonas donde se considera que la respuesta del suelo podría ser similar ante un evento sísmico. En el estudio de la microzonificación hay una falla muy importante que se recomendó para la ciudad de Cali, que no la incluye el modelo que actualmente tiene propuesto el Servicio Geológico. Entonces, junto con ellos, porque esto fue apoyo del Servicio Geológico, incluimos esta falla, que es la calipatía, la que se muestra en azul, se añadió adicional. Entonces, para el caso de Cali tenemos el modelo de amenaza sísmica del servicio más esa falla. Y se utilizó para determinar cuáles serían los eventos que van a afectar más la ciudad. Ya que tenemos el modelo de amenaza sísmica, debemos caracterizar cómo es la respuesta del suelo. Para eso, primero se utilizó una nueva metodología para estimar las funciones de amplificación en cada una de las zonas sísmicas. Esta metodología también se trabajó en conjunto con el Servicio Geológico, se utilizaron los datos de la microzonificación más datos que proporcionó el servicio, y la idea fue generar funciones de amplificación que están en algunos casos disponibles en el estudio de microzonificación, pero son imágenes estáticas, algunas veces no incluyen distintas intensidades o no incluyen diferentes periodos, lo cual no las hace posible utilizarlas para estudios de riesgo. Entonces, en esta componente hubo dos resultados importantes. El primero fue que gracias a esto logramos incorporar en OpenQuake la opción de considerar funciones de amplificación, que antes no estaba disponible, ya eso es posible. Y segundo, se hicieron las funciones de amplificación para las zonas homogéneas de la ciudad de forma tal que puedan usarse en estudios de riesgo sísmico. Entonces están disponibles para distintos periodos, para distintas aceleraciones del terreno, y se incluye todo el detalle y todas las referencias que se utilizaron para el caso. Este es el resultado de las funciones de amplificación. Tenemos una función para cada zona, y las zonas 3 y 4 son las que comparten como una misma función. Importante es, en general, al oeste de la ciudad hay suelos más rígidos y es roca, donde se amplifica más el movimiento del suelo, las intensidades, y en la zona este hay unas zonas donde se produce mayor de amplificación. Este tiene un impacto fuerte en los resultados posteriores de estudiar el riesgo. Hicimos algunos análisis de sensibilidad, también compartimos con el grupo técnico qué estaba sucediendo cuando se utilizan o no se utilizan las funciones de amplificación. En particular para Cali hay una no linealidad significativa en el suelo y hace que haya zonas donde se amplifican los movimientos, y también eso se observa en una reducción del riesgo comparado a hacer análisis con velocidades de onda de corte a los 30 metros que son simplificadas. Entonces es importante incluirlas en el estudio de riesgo sísmico que se vayan a hacer también a futuro. La siguiente componente es la exposición. Para el modelo de exposición nos referimos en este caso al inventario de edificaciones. Y el primer paso fue definir las tipologías constructivas. Tenemos un reporte, lo compartimos también con el grupo técnico, también quedará disponible, donde se detalla cuáles fueron las tipologías que se encontraron en la ciudad. Hay más de 100 tipologías constructivas, y por tipologías constructivas nos referimos al material, a la altura, a las características. Entonces, si es de concreto, si es de madera, si es de mampostería, de adobe, etc. Como lo mencionaba Andrés al inicio, muy importante fue que partimos para hacer este modelo de exposición de los estudios que ya había realizado la alcaldía, la etapa 1 y la etapa 2.
aquí en la imagen, en el mapa vemos el detalle a nivel de edificio que tiene la base de datos también catastral, que se actualizó en la etapa 2. Y lo que hicimos fue utilizar la información de estas dos etapas, más la última información catastral, más las capas que están disponibles de información de la ciudad, como estratos, uso del suelo, etc. Se combinó toda esta información para poder determinar cuántas edificaciones hay. Importante tener en cuenta que el catastro normalmente se refiere a construcciones que pueden ser mejoras o remodelaciones y no al número de edificaciones como tal. Entonces eso fue parte del trabajo que hicimos. Y para eso se utilizaron 4 variables importantes que se encuentran en común en las bases de datos, y es la altura de la edificación, el estrato socioeconómico, el uso, es decir, si es residencial, si es comercial, si es para educación u otros, y finalmente el año de construcción. En algunos casos, y varios estudios mencionaban, hay que actualizar las bases de datos catastrales, o hay algunas que no tienen datos que son precisos, pero nosotros partimos de esos datos para generar el modelo. Y estos mapas nos muestran la información básicamente de partida homogenizada entre todas las bases de datos. Entonces, ustedes conocen mejor incluso la ciudad, entonces ya pueden ver cómo es la distribución del estrato socioeconómico o del número de pisos, del uso y del periodo constructivo, donde obviamente el centro de la ciudad es donde se concentran las edificaciones más antiguas, y hacia la periferia es el desarrollo urbano más reciente. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas propiedades? Es porque nosotros necesitamos identificar con claridad cómo se caracterizan esos edificios para poder identificar o correlacionarlos con un nivel de vulnerabilidad. Y eso es a lo que nosotros llamamos la tipología constructiva. Nosotros sabemos que distintas tipologías de edificios van a responder distintos terremotos. Entonces, a medida que la intensidad del evento se vuelve más fuerte, puede que se generen colapsos, pero eso va a depender de si las edificaciones siguen o no los códigos o las recomendaciones que da el código sismo resistente. Si se construyeron según cierto año, van a seguir distinto código. También se comporta muy diferente la mampostería al concreto reforzado o al bareque. Entonces, lo importante en el modelo de exposición es poder caracterizar adecuadamente esas edificaciones para que posteriormente podamos asignar la vulnerabilidad más cercana que tengamos disponible. En este caso, al hacer el enlace entre la exposición y la vulnerabilidad, nosotros utilizamos más de 200 modelos de fragilidad y de vulnerabilidad. Estos modelos son a nivel global, no están identificados particularmente para la ciudad de Cali. Se pueden modificar a futuro una vez que ustedes encuentren curvas más precisas, o si vamos a hacer estudios más detallados, es posible adaptarlos. Y es importante tener en cuenta que en OpenCoin y en el estudio y en todo el material de referencia que dejamos, se hace la diferenciación que la fragilidad se utiliza para estimar el daño en las edificaciones, y hay varios estados de daño. En este caso tenemos daño ligero o leve, moderado, extenso, completo y el colapso total de la edificación. Y en esta imagen podemos ver cómo luce una función de fragilidad, que también es distinta a cómo luce una de vulnerabilidad. Y la de vulnerabilidad en este caso se referencia a las pérdidas, puede ser de vidas humanas o pérdidas económicas o una consecuencia del evento, que en este caso serían desplazados, heridos de gravedad, número de muertes o fatalidades, y las pérdidas económicas. Hay más consecuencias después de un evento, estas fueron las que trabajamos directamente en el proyecto y de las que dejamos los modelos correspondientes. Entonces, para yo poder asignar estas funciones, yo debo identificar bien la tipología constructiva, y como las bases de datos no las incluyen directamente, lo que hicimos fue partir de la información
que dejaron la etapa 1 y la etapa 2, esos estudios, donde se inspeccionaron más de 29.000 edificaciones y se utilizaron como punto de partida para poder entender qué tipologías hay en la ciudad. Entonces, eso se hizo con un grupo más reducido de personas que participaron periódicamente, desde la Universidad FIT, del Servicio Geológico y de GEM, y se crearon distintas propuestas según la opinión de distintas personas o expertos que trabajaron en el tema. Aquí hay un resumen de cómo cambia la percepción de cómo se distribuyen las características de la ciudad según las distintas personas. Tenemos acá en la parte inferior si es el experto 1, el 2, el 3 o las encuestas, y vemos que básicamente la ciudad, el material que predomina en la ciudad es la mampostería, sea confinada o no reforzado, sin refuerzo, o también la conocemos como la mampostería simple. Y son límites muy tenues de definir, no es un tema tan sencillo, pero la idea es poder dejarlo por escrito qué se piensa, cómo varían, y eso están en los reportes que dejamos para la ciudad. También hay diferenciación entre el nivel de ductilidad, que en este caso la ductilidad se refiere a qué tanto se puede, digamos, desplazar o deformar una edificación sin estar completamente colapsada y que no pueda regresar como a su punto original. En este caso es la mampostería que cumple, por ejemplo, la norma, o que tiene algún acero de refuerzo, o que tiene algunos estándares de construcción, se va a comportar mejor que una mampostería simple o sin refuerzo. Y hay distintos niveles de ductilidad según cómo se construyan. Entonces, si yo construyo con las normas más modernas, es distinto si construyo con el primer código que se hacía de referencia para la ciudad. Y algo similar para el concreto reforzado, diferenciar si estamos trabajando con sistemas en muros o si son pórticos simples, es decir, columnas y vigas sin muros pantalla. Entonces se trabajó todo esto para finalmente tener tipologías constructivas para la ciudad. Cuando combinamos las alturas, los años de construcción, el número de pisos, el estrato y todas las posibles combinaciones, tenemos un total, según los expertos, varía entre las 5.000 o 6.000 tipologías. Y a cada una de esas tipologías debemos agregarles ciertas funciones de fragilidad, y no vamos a entrar en detalles para no volvernos como muy técnicos en esta parte, pero la idea es generar un modelo donde yo voy a asignar distintas características de cómo va a responder la estructura según las distintas opiniones de los expertos, y le voy a dar distintos pesos. Entonces, esta es la parte que queríamos contarles sobre cómo construimos el modelo de exposición, que ya queda disponible en ese enlace donde se los compartimos. También tenemos notas adicionales que esperamos incluir en un futuro cercano, donde están más detalles de cómo se filtraron las bases de datos o cómo se trabajó en general. Esto en cuanto a las edificaciones. En cuanto al número de personas que habitan en las edificaciones, nosotros trabajamos con referencia al censo del 2018, más la corrección que se hizo para la ciudad de Cali, porque el censo reportó un número más bajo de personas de lo que estimaba la ciudad. Se utilizó ese número de personas y se repartió según las viviendas que se reportan tanto en las bases de datos como en el censo. Y eso es a lo que nos referimos para los ocupantes de las edificaciones. Y los análisis están hechos considerando que los eventos ocurren en la noche, que sería la situación como más crítica para el caso de las edificaciones residenciales. También, si queremos mirar el impacto desde el punto de vista económico, es importante identificar cuál es el costo de reposición para las distintas tipologías constructivas. Y en este caso trabajamos con una estudiante de la Universidad FIT, con otra ingeniera de la ciudad que se unió al grupo para compartir su experiencia y su conocimiento en la construcción en la ciudad. Y lo que hicimos fue diferenciar el costo de construcción según el estrato socioeconómico, según el uso, entonces es distinto si es residencial,
si está en estrato 1 o en estrato 6, si es comercial, qué tipo de comercio es, y si está también en otras actividades como hotelería, o si es una industria liviana o pesada, si son clubes privados, educación, cultura, centros religiosos, etc. Entonces a eso se les dieron distintos costos. Esta tabla, por ejemplo, que ven, está también disponible. Hay costos que también ahorita es un tema delicado dada los grandes cambios con la inflación que está teniendo el país. También utilizamos una tasa de cambio al dólar específica que va a modificarse con el tiempo, pero la idea es, estos costos están explícitamente incluidos en caso de que alguien quisiera revisarlos, mejorarlos o hacer un estudio más detallado sobre cómo se caracterizan los costos en la ciudad. Y en resumen, acá estos mapas presentan el modelo de exposición. El modelo, como lo muestra el mapa de la izquierda, está a nivel de edificio, porque esa es la información que suministra las bases de datos, pero los resultados se comunican mejor si se agregan a nivel, por ejemplo, de barrio, como los muestran los mapas del centro y de la derecha. En el centro vemos el número de edificaciones por cada barrio. También afecta el tamaño del barrio. En barrios más grandes puede que incluyan mayores edificaciones. Y lo mismo para el costo de reposición. Entonces, para la ciudad de Cali, el perímetro municipal, se estimaron alrededor de 350.000 edificaciones y con un costo aproximado de los 222 billones de pesos colombianos, que sería aproximadamente 60 billones de dólares. Entonces, este modelo acá lo vemos como un mapa, pero también lo tenemos disponible como el archivo de entrada del software OpenQuake, que es el que utilizamos para hacer los cálculos de riesgo. Este fue un modelo que se hizo de forma, digamos, comunicando con los distintos grupos y con las personas que estaban participando para que nos dieran una retroalimentación. También comparamos con estudios previos para la ciudad. Por ejemplo, tenemos los resultados de TREC, tenemos el proyecto SARA, que se hizo en la ciudad en el 2016, también reportaba ciertos valores, como fue un proyecto desarrollado también por la Fundación GEM. Tenemos unas referencias más precisas. Hay también un artículo publicado por la profesora Ana Beatriz Acevedo y el grupo, donde también dan valores. Están valores de la etapa 2, que de esa etapa tenemos un número de construcciones, y ojo que en este caso las construcciones no son edificaciones, sino las construcciones que reporta el catastro. Y también tenemos un estudio de referencia que es el Atlas de Riesgo, donde solo se reporta el costo de reposición para la ciudad. Y cuando comparamos los costos de reposición, puede ser un cambio muy fuerte, dada el cambio en la inflación y en el costo del dólar, porque la mayoría se encuentran en dólares. Entonces eso también afecta esa comparación, pero vemos que en cuanto a número de edificaciones estamos en un rango similar. Viendo la verificación, hay muchas cosas que se pueden aún mejorar en el modelo, pero sería ya para estudios futuros, y además cosas que se pueden hacer en combinación con las oficinas municipales que tienen mayor acceso a la información. Entonces ya tenemos el modelo de amenaza, cómo se caracterizaron los efectos de sitio, y el modelo de exposición. También mencionamos brevemente la parte de vulnerabilidad, y con eso podemos entrar a presentar los resultados de riesgo para la ciudad. Importante es saber que en los resultados de riesgo nosotros quisimos dividirlos en dos tipos. Los primeros son los escenarios de riesgo sísmico, y otros el riesgo probabilístico o basado en eventos, que vamos a presentar de segundo. Entonces, para la selección de los escenarios sísmicos,
Este trabajo se hizo en conjunto con el USGS y con ustedes también, con el Servicio Geológico, con la municipalidad. Se hicieron varias reuniones para identificar cuáles eran los eventos que nos interesaban, cuáles eventos históricos se debían incluir. Y para la ciudad se seleccionaron 8 eventos históricos que van desde el 1906 hasta el 2004, son eventos específicos. En el mapa vemos dónde están localizados los epicentros de estos eventos. También se seleccionaron eventos de subducción o corticales, que son en fallas cercanas a la ciudad. Y las magnitudes de estos eventos varían entre 6 y 8.8. Adicional a los eventos históricos, se hicieron unos escenarios según la sismicidad esperada. Y eso significa que si yo conozco fallas que ya han estado estudiadas, donde tengo ciertas características, se ubica el escenario que generaría el impacto más fuerte en la ciudad. Para eso se hicieron 5 eventos. También se seleccionó que fueran en la zona de subducción y en las fallas cercanas a la ciudad, y varían de magnitudes 6.5 a profundidad de 10 kilómetros, los que se encuentran más cerca de la ciudad, y una magnitud 8.8 a 22 kilómetros de profundidad en la zona de subducción. Entonces, como resultado, en esta gráfica estamos presentando los 3 escenarios que se hicieron para la ciudad. Como pueden ver, los escenarios, el impacto en la ciudad cambia según dónde se encuentre o se localice el evento. Es importante que a los tomadores de decisiones, a las oficinas, nos quede claro que el impacto de un terremoto puede variar mucho según la distancia a la ciudad, según la profundidad del evento. Hay muchas variables, la hora en la que ocurra. Entonces, esta es como la situación donde la mayor número de personas quedaría afectada. Entonces, estamos ya hablando de un rango como más superior. Pero además se dejan distintas opciones y los llamamos escenarios para preparación de respuesta, porque con estos escenarios nosotros podemos identificar cuál es el número de personas que fallecen, en qué zonas se localizan, o el número de heridos, cuántas personas se pueden estimar que están desplazadas y cuánto sería más o menos el número de pérdidas económicas. Entonces, estos perfiles de escenarios de riesgo se construyeron escuchando los aportes de distintos grupos, por ejemplo, de grupos internacionales como el de USAID o el Buró para la Asistencia Humanitaria de Estados Unidos, donde nos dieron su perspectiva de respuesta. También tuvimos reuniones con el grupo local donde decían la Secretaría, me interesa ver ciertos valores, el Servicio Geológico nos mencionaba otros valores. En general, el mapa, ahí se pueden generar de un escenario, se pueden generar muchísimos mapas, pero la recomendación conjunta, después de escuchar los comentarios de todos, fue para la ciudad de Cali hacer un índice de colapsos. El índice de colapsos quiere decir cuántas edificaciones colapsan, en este caso en una comuna, dividido el número de edificaciones que están presentes en la comuna. Ese es el índice que se reporta. Los valores son variables según cada escenario, entonces no se puede comparar directamente entre un evento o el otro. En la tabla central nos indica cuáles son las comunas que tienen mayor impacto. También indicamos en la parte inferior cuál es el impacto total en la ciudad. Y en este caso, en lugar de dar un número específico, estamos dando un rango de valores. Y la idea es también empezar a comunicar de una forma más certera que los resultados que obtenemos de los escenarios de riesgo no son un valor específico, no son un valor de podría haber 500 colapsos en la ciudad. Estos son modelaciones que incluyen una incertidumbre muy grande y por lo tanto no se sabe un valor exacto, sino que se tiene un rango de valores, y en estos histogramas la idea es presentar cómo están variando esos valores.
Por ejemplo, si lo queremos leer en el caso de los colapsos, voy a ir a la siguiente imagen que ya es estática y la podemos ver con más calma, que este sería el evento de magnitud 8.8. Si ocurriese nuevamente como ese evento el día de hoy, ¿cómo afectaría a la ciudad? Que es uno de los eventos más grandes que se han reportado. Entonces, yo podría ver que para el número de colapsos para la ciudad estaría alrededor de 1.400 colapsos, pero vean que puede estar el 57% está en esta banda, pero sí podría también estar entre los 800 o el 1.300.000. Entonces, perdón, entre los 1.300. Entonces, la idea es observar eso, que no es un valor específico, es un rango de valores. Entonces, cuando en la ciudad se pregunten cuántas personas quedarían afectadas, ya sabemos que vamos a tener es un rango de valores asociado. También para la ciudad generamos como un resumen del impacto que los distintos eventos pueden causar. Los valores resaltados en rosado son los valores que quedan de los escenarios basados en la sismicidad que puede ocurrir, y en los verde claros son los escenarios históricos. De nuevo, estos eventos, las métricas que estamos viendo, son valores que nos dicen qué ocurriría el día de hoy, partiendo de la información que utilizamos. También hay estudios futuros donde uno puede evaluar cómo sería el impacto considerando el crecimiento de la población, el crecimiento de la ciudad, etcétera, que acá no están considerados. Entonces, esto es para la ciudad, para que se converse, para que vean qué tan efectivos son en el momento que se esté generando el plan de atención de emergencias, qué otra información se necesita. Aquí hay un perfil que resume de forma clara o de forma concisa lo que pasaría en la ciudad. También se incluye en la parte superior detalles sobre la exposición de la ciudad. Pero si quieren saber más información, si quieren tener una granularidad más fina, ahí están los archivos de entrada, los de salida, para ver todos los detalles que están para cada evento. Y el último como estimativo que se realizó es el cálculo probabilístico, o el que llamamos basado en eventos, donde ya en lugar de concentrarnos no en un solo evento específico, tratamos de observar todos los posibles eventos que podrían impactar la ciudad. Pueden ser eventos leves, que pueden ocurrir de forma más frecuente, o eventos muy fuertes que generalmente ocurren más espaciados en el tiempo. La ventaja es que este tipo de análisis ofrece una visión a largo plazo de cómo pueden impactar los terremotos en la ciudad en específico, y los resultados se pueden utilizar para entender dónde se pueden planear estrategias a largo plazo que beneficien la ciudad, tales como protección financiera, o qué es lo que llamamos la transferencia del riesgo, o si vamos a hacer un plan de reforzamiento estructural, cuáles serían, por ejemplo, las tipologías a las que se les debe dar mayor prioridad, o en qué zonas serían más susceptibles desde el punto de vista físico. Y para ello, el resultado también lo resumimos en un perfil de mitigación y gestión del riesgo. En este perfil, nuevamente vemos en la parte superior el resumen del modelo de exposición. El mapa nos muestra el índice de colapsos anuales. En este caso, como estamos viendo el impacto en la ciudad a largo plazo, lo que hacemos es estimar en promedio al año cuál sería ese impacto. Entonces ya podría verse mucho menor que en un escenario en particular, pero no vamos a tener un escenario fuerte en la ciudad cada año. En la tabla también vemos para cada comuna cuál es el número de personas que están expuestas en cada comuna, el capital que está expuesto en los edificios que están construidos. Vemos el índice de colapsos anuales, que es la gráfica que está en la izquierda, y también reportamos el número de personas que fallecen en promedio cada año, por eso vemos esos números tan pequeños, y las pérdidas anuales promedio, las pérdidas económicas.
Si uno quisiera, también podría incluir en esta tabla el número de edificios que colapsan o el número de personas desplazados, pero nos tocó seleccionar como un número finito de opciones para mostrar, y esto fue parte de las discusiones de grupo. En la parte inferior vemos una gráfica donde los distintos colores en azul nos muestran los estratos socioeconómicos, y vemos el número de personas que fallecen al año, que en promedio serían 8 personas, y de nuevo acá estamos dando un valor promedio, pero sabemos que hay una incertidumbre, una asociada a este número, el número de edificaciones que colapsarían anualmente y las pérdidas económicas. Según cada estrato, que lo vemos en los colores, también hay un resumen para entender, por ejemplo, qué estratos. Si vemos aquí el estrato 6 no presenta muchas personas que fallecen, pero a nivel de pérdidas económicas es más significativo. O lo opuesto, si vemos el número de personas que fallecen con respecto al total en los estratos 2 y 3 es bastante grande, al igual que el número de colapsos, pero su representación en costo económico es un poquito más bajo. Y por último tenemos las curvas de excedencia, que son las pérdidas para distintos periodos de retorno. Estas son las curvas que se utilizan generalmente para hacer la transferencia de riesgo, estos mecanismos de protección financiera, para entender, por ejemplo, en un periodo de retorno de 200 años, de qué orden de pérdidas estamos hablando, de qué orden de número de edificaciones o de colapsos. Entonces, este perfil resume como de forma muy amigable. Nosotros antes de este proyecto estábamos acostumbrados a entregar material mucho más detallado. Por ejemplo, estas son las curvas, esas mismas de excedencia de pérdidas, donde en el eje horizontal vemos el periodo de retorno y en el eje vertical vemos el número de personas que fallecen en este caso es en cada zona sísmica. En este caso en particular estamos mostrando cuando hicimos el análisis de sensibilidad, considerando distintas condiciones de la respuesta del suelo, sea roca, sea con modelos simplificados de BS30, utilizamos dos modelos, el del Servicio Geológico y el del USGS, o las funciones de amplificación específicas para la ciudad, y vemos que hay un impacto muy fuerte. Entonces esto se puede encontrar también en los resultados que tenemos. Estas curvas se pueden agregar por zona sísmica, por barrio, por comuna o por cualquier, o digamos por la zona de interés que sea para nosotros o la variable de interés en el momento de hacer cualquier estudio de riesgo. Y de forma similar, en lugar de mostrar el número de personas que fallecen, podemos mostrar las pérdidas económicas. Entonces, esto es lo que corresponde a los resultados del riesgo sísmico. También dentro del proyecto TREC dejamos mapas. Acá se muestra un mapa de pérdidas promedio. Hay distintas formas de visualizarlo y por eso en la segunda sesión vamos a hablar como más en detalle de qué está disponible, qué se puede hacer y cómo ver esos resultados, cómo visualizarlos. Por último, también trabajamos dentro del proyecto la estimación del riesgo inducido por terremotos ante eventos de deslizamientos y licuefacción, que fue un caso en particular para la ciudad de Cali. Se implementó en OpenQuake un módulo para poder incorporar estos efectos secundarios. De las ventajas de este modelo, de estos módulos, es que es compatible con los módulos de entrada, no debo hacer muchos módulos adicionales, solamente debo añadir la información específica para hacer el análisis de deslizamientos o de licuefacción. Para el caso específico uno puede que necesite las pendientes del terreno, el nivel freático, características del suelo, que son más para poder hacer la modelación de estos efectos. Y a la fecha se implementaron los modelos disponibles en JASUS. En la imagen vemos el mapa para la aceleración crítica para deslizamientos en Cali, y vemos cómo es más alta en la zona occidente, donde están efectivamente las laderas. Esto se puede combinar con el modelo de exposición, con las curvas correspondientes para estimar el daño a partir del desplazamiento,
Sin embargo, los valores que obtuvimos para la ciudad consideramos que se deben revisar con más detalle, ya que no proporcionan como valores muy realistas o aproximados a lo que esperábamos, y consideramos que se necesita mejorar los modelos, particularmente no están desarrollados para una zona como Cali, son modelos desarrollados más para Estados Unidos. Y similar con la parte de licuefacción, acá vemos dos modelos, el de Hasos o el de Su, y vemos que la zona que presenta mayor potencial de licuación es en las laderas del río Cauca, en el este de la ciudad. Como resultado preliminar, acá brevemente se muestra el daño relativo por licuefacción, el número de edificaciones que podrían colapsar en la izquierda, si son totales o relativas. El patrón corresponde a lo que uno esperaría, pero los números no nos dejan como un buen sabor, por eso decidimos que queda implementado, pero que no se recomiendan para tomar decisiones específicas, pero estamos conscientes que estos tipo de análisis también se requieren para la oficina de gestión de riesgos. Entonces, importante ahorita en la segunda sesión, que ya vamos a terminar esta parte, vamos a ver dónde quedó esta información, todos los detalles, toda la información es disponible, va a ser disponible al público, es abierta, es en formato OpenQuake. También saben que hay talleres para aprender a usar OpenQuake, entonces esto lo veremos en la segunda parte. Y mirando hacia el futuro, para que ya después le demos la palabra a Natalie, si tienen preguntas, nosotros queremos dejar unas notas en cuanto a las cosas que se pueden mejorar o lo que pensamos que se puede aportar en estudios futuros. Lo primero es que el modelo de exposición puede estar en desarrollo continuo y que ojalá sea centralizado en las oficinas del municipio. Ustedes tienen mucha información muy detallada y se pueden organizar para que ese modelo sirva para no solo hacer análisis de riesgos sísmicos, sino también de otros tipos de amenazas, deslizamientos, inundaciones, pandemias, etc. También consideramos que se puede mejorar la caracterización de la vulnerabilidad física para que considere las características específicas de las edificaciones de la ciudad y en especial teniendo en cuenta distintos tipos de uso, que las funciones que tenemos no son ideales para ese caso. También se puede mejorar la caracterización de la respuesta del suelo. Sabemos que hay proyectos para mejorar las exploraciones, los datos, entonces eso también se podría incorporar y continuar mejorando o detallando el análisis. También es bueno continuar fortaleciendo los lazos entre la academia y la municipalidad y que este modelo ojalá no se quede estático, sino que se siga desarrollando y se siga actualizando según las necesidades de los tomadores de decisiones. Importante que sigamos trabajando en capacitarnos, en conocer mejor y en distribuir como ese conocimiento en la ciudad y en el país y en la región. Para la preparación ante las emergencias, es bueno entender también qué tan útiles son. Esperamos escuchar como la retroalimentación o qué ha sido útil, qué no es útil, qué se necesita además, para que efectivamente estos estudios puedan ser parte de políticas públicas y se puedan incorporar de una forma adecuada. También a partir de estos resultados se pueden empezar a hacer estimaciones rápidas. Por ejemplo, si uno utiliza los shake maps que genera el USGS o que genera el Servicio Geológico, minutos después, una hora después de un evento, se podrían tener estimaciones rápidas de cuál sería el impacto en la ciudad, que sería como básicamente el sistema de alerta temprana. Y ya también hay mejoras intrínsecas del modelo, de los modelos, de cómo se puede hacer para estimar el riesgo también a largo plazo, y muchos temas como más para
para discutir, pero al menos estos serían los que queríamos dejar más específicos.